Hola, bienvenidos a este nuevo módulo donde, utilizando la programación lineal, vamos a resolver este problema. Pero seguramente ustedes dirán, este problema ya está resuelto en un módulo anterior. Correcto, ya lo resolvimos, pero ahora vamos a dar un paso más allá. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste eso? Aunque nosotros variemos algunos parámetros, algunos de los coeficientes y veamos cómo eso nos afecta a los resultados. Entonces, vamos a ubicarnos aquí con el problema, vamos a refrescar, ¿verdad? Entonces, donde ya tenemos los datos, todos los datos que están involucrados en el problema, aquí están las 4 variables, ¿verdad? Que son las hectáreas que vamos a sembrar de cada uno de los cultivos. Está la función objetivo, donde, como vemos, multiplicamos el rendimiento, que es dólares por hectárea de cada cultivo, lo multiplicamos por la cantidad de hectáreas y entonces eso nos da en dólares. Entonces tenemos un beneficio. Por lo tanto, queremos maximizar la función objetivo. Y aquí tenemos las restricciones. ¿Verdad? Tenemos una limitación al terreno, disponemos de 1.500 hectáreas, tenemos 4 máximos, 1 para cada tipo de cultivo, tenemos 4 mínimos, 1 para cada tipo de cultivo, tenemos el agua disponible, 2 millones de litros al día, y tenemos el abono disponible. Esas son las restricciones. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver el problema y después vemos en qué consiste el análisis de sensibilidad. ¿Verdad? Entonces vamos a Solver. Ya aquí están los datos cargados. ¿Verdad? Fíjense, tenemos la función objetivo en la J16. Queremos maximizar cambiando la celda I10 a I13 y aquí tenemos las correspondientes restricciones. Entonces, bueno, vamos a darle resolver. ¿No? Entonces, ahí tenemos ya un resultado, ¿ok? Entonces, algo que vamos a hacer es, en este cuadrito, vamos a seleccionar el informe de sensibilidad, ¿ok? Que ese nos va a dar bastante información valiosa para nuestro análisis, ¿ok? Entonces, vamos a darle a aceptar. Entonces, como ven, no sé si apreciaron, ahora hay aquí una hoja que dice análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué información tenemos ahí? Fíjense, nos dicen, estas son las celdas variables, esto fue el resultado que obtuvimos y aquí nos hablan de un coeficiente objetivo, ¿verdad? Entonces, donde esto, fíjense, 2.500, 3.500, 1.800 y 3.000 son los rendimientos, ¿ok? Esos serían los coeficientes objetivos, los coeficientes de la función objetivo. Entonces, y aquí tenemos 2 columnas que nos dice cuánto se puede aumentar, cuánto se puede reducir, cuánto se puede aumentar y reducir sin que esta proporción me cambie. ¿Ok? Ya vamos a ver eso, lo vamos a ejemplificar, ¿verdad? Pero eso es lo que me quiere decir esto. Interpretando esto, quiere decir el coeficiente original es $2.500 por hectárea que me da el maíz. Yo aumentándolo hasta 490, la proporción de hectáreas que voy a tener se mantiene. Por supuesto, el función objetivo, el valor, el beneficio, seguramente nos va a cambiar, pero esto no nos va a cambiar. Y entonces, ¿eso para qué nos sirve? Que en algún momento nosotros digamos, bueno, ¿y qué pasa si el maíz nos da un mayor rendimiento? Entonces tenemos que sembrar otra cantidad de hectáreas. No, ¿verdad? Aquí nos dice que si aumenta hasta $500, o sea que si llegamos a este coeficiente, lo llevamos hasta 2.990, entonces la proporción de tierras que vamos a sembrar se mantiene. Entonces es una información muy valiosa, porque entonces nosotros podemos decir, oye, no importa que el maíz suba un poquito y sin embargo esto se va a mantener. Entonces, bueno, vamos a sembrar en esta proporción, porque no importa que esto suba o no importa que esto baje en alguna cantidad.
Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, para ayudarnos, vamos a poner por aquí los datos originales. ¿Verdad? Función objetivo original. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a este valor, control C, vamos a pegarlo aquí, pero vamos a pegarlo el valor, ¿verdad? No la celda, ¿verdad? Fíjense aquí, no está refiriéndose a la celda, sino que ya ahí pegó ese valor. Porque cuando nosotros cambiemos algún dato por aquí, esta función objetivo seguramente nos va a cambiar y entonces nosotros queremos compararla con el original, ¿verdad? Después vamos a tener aquí un incremento. Porque nosotros, por eso, vamos a modificar los coeficientes de la función objetivo o podemos modificar algún coeficiente tecnológico, por ejemplo. Bueno, logramos una mejora técnica y ahora el frijol no necesita 1.600 litros de agua, sino 1.500. ¿Cómo me afecta eso? ¿Me va a cambiar esto que está aquí? Eso ya lo vamos a ver. Hablando de esas variables, vamos también a copiarlas. Control C y copiamos el valor. Copiamos el valor para tenerlo de referencia. Estas son las originales. La recomendación que nos da con los datos originales. ¿Ok? Y entonces, o también pudiéramos cambiar los recursos disponibles. Y si tuviera en vez de 1.500 hectáreas de terreno, tuviera 1.300, esta es la proporción. O si el agua disponible en vez de ser 2 millones de litros al día, solamente son 1.800.000. Se mantiene esta proporción. Entonces, eso lo podemos ver con el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿verdad? Tenemos este incremento aquí y vamos también a sacar un valor por aquí de una vez, que sería el incremento por unidad. ¿Okay? Vamos a colocarlo aquí para que se vea el nombre completo. Ok. Y entonces, ¿qué cosa sería el incremento por unidad? ¿Cuánto varía la función objetivo por cada unidad que nosotros aumentemos en algún coeficiente? ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver con más detalles. Tranquilo, yo sé que están ansiosos. Entonces, vamos a poner aquí más, ¿verdad? Vamos a hacer una formulita. El valor que nos dé en la función objetivo cuando hagamos los cambios, menos el valor original, ¿verdad? Y todo eso dividido entre el incremento. ¿Ok? Aquí, por supuesto, ahorita no sale eso porque el incremento, ¿cuánto está? Está en 0. Si aquí nos diera algún incremento, ¿verdad? Fíjense, ya me da 0. No me da que no es un valor aceptable. ¿Por qué? ¿Por qué me da 0? Porque estos dos son iguales. Entonces, la resta me da 0. Ok. Entonces, fíjense. Vamos a este incremento, vamos a ponerlo aquí. Serían los 2.500 más el incremento que decidamos colocar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí un incremento. Fíjense, recuerden, aquí en el informe de sensibilidad nos decía que nosotros podíamos aumentar hasta 500 y esta proporción no variaba. Ok, vamos a aumentarlo. No lleguemos hasta 500, vamos a aumentarlo hasta 490. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora el rendimiento del maíz, fíjense todo lo que aumentó. Por supuesto, si sembramos ahora maíz, pues el beneficio seguramente va a cambiar. Pero algo que es muy importante, nos cambiarán las variables, porque eso es lo que nos da la sensibilidad, es que nosotros nos da unas variables y ¿qué pasaría si esto cambia? Oye, tengo que cambiar esta proporción. Yo no puedo estar cambiando las hectáreas que siembro de cada cultivo todos los meses o cada vez que tengo una variación aquí en este coeficiente, en alguno de estos coeficientes. Entonces, pero yo sí tengo, antes de sembrar, ver, oye, ¿será esto sensible a estos cambios? Veamos. Entonces, incrementamos 490, se reflejó aquí
y por supuesto se reflejó en la función objetivo. Pero a mí lo que me interesa es comparar, ¿verdad?, las variables antes y después. Aquí tenemos las originales, vamos a ver qué nos da después, ¿verdad? Según el informe de sensibilidad, nos dice que no deberían cambiar. Okay. Le damos resolver, aceptar, y fíjense cómo aumentó. Teníamos originalmente 4.290.000, ahora tenemos 4.388.000. Aumentó. Pero, ¿qué sucede con las variables? Miren, están exactamente iguales a cuando el rendimiento era nada más 2.500. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en el momento de tomar la decisión, siembro 200, 500, 300 y 500. Bueno, sí, hay la posibilidad de que el maíz aumente su rendimiento, ¿verdad?, en dólares por hectárea, pero tendría que aumentar muchísimo, ¿verdad? Tendría que aumentar más de 500 para que esta proporción varíe. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo ayudarme a tomar la decisión. Recuerde que esta es una herramienta que ayuda a tomar las decisiones, porque ¿quién toma la decisión? Usted, o en este caso, ese campesino que usted está asesorando. Vamos nuevamente a hacer la prueba, ahora con 510. Ya va, fíjense este valorcito que nos dio aquí, el incremento por unidad. Cada unidad que nos aumenta aquí este coeficiente, o sea, de 2.500 a 2.501, el aumento del beneficio sería 200. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo ver hasta dónde se pueden incrementar los beneficios, ¿verdad?, dependiendo de cuánto me aumenta el rendimiento. Vamos a hacer una prueba aquí ahora con el incremento en 510. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede. ¿Sigue aumentando el beneficio? ¿Sigue manteniéndose eso así? Veamos. Aceptar. Miren, cambiaron las variables. O sea, si el beneficio llega a ser $510 más, entonces la proporción de lo que vamos a sembrar, fíjense cómo varía. Aquí, entonces, el maíz, claro, al tener mayor beneficio, ahora nos conviene sembrar más maíz en vez de las lentejas. ¿Lo vemos? Pero miren, eso era lo que me decía aquí, que yo podía aumentar hasta 500. O sea, sí, aumenté 490 y esta proporción se mantuvo. Aumenté 510 y ya esta proporción me cambió. Ya este dato lo tenía yo con el informe de sensibilidad, entonces yo puedo saber esto. ¿Ok? Vamos a hacer ahora una prueba con los coeficientes tecnológicos. ¿A quiénes son los coeficientes tecnológicos? Estos que tenemos por aquí, ¿verdad? Cuánto agua se consume por una hectárea de yuca o cuánto abono se consume por una hectárea de lenteja, ¿verdad? Entonces aquí vamos a quitarle porque esto lo tenemos que poner en su valor original y vamos a suponer entonces que nos incrementa el abono en algo. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Fíjense, aquí tenemos, bueno, fíjense, el terreno. Nos dice que nosotros podemos aumentarlo en 100 o disminuirlo en 200 y eso se debe mantener. Vamos a ver si es cierto. Vamos a aumentarlo en 90. ¿Okay? Vamos a aumentar en 90 ¿a quién? A este señor que está por aquí, ¿verdad? Que este señor es la celda B15, pero ahora le vamos a sumar más el incremento. ¿Ok? Fíjense, ahora me está dando 1.590. ¿Ok? Entonces, vamos a recorrer, vamos a ver qué nos sucede. Resolver, aceptar, y miren los valores que tenemos aquí ahora, los que teníamos originalmente. Me dirán, no son exactamente los mismos. Exactamente los mismos no, porque fíjense, algo que cambié fue la disponibilidad de terreno. Entonces no podemos mantener aquí los mismos 1.500 metros, hectáreas, perdón. Ahora la suma tiene que dar 1.590, ¿ok? Y entonces, fíjense lo que sucede.
¿no? Aquí cambiamos en este y se nos incrementó, pero en la mayoría de los cultivos se mantuvo. Ya vamos a ver un ejemplo que sea más claro, pero vamos a aprovechar. Fíjense aquí que me está diciendo esto, que aumentó en $3,000 por unidad, o sea, por cada hectárea que yo aumenté, me aumentó $3,000. Vamos a ver en el informe de sensibilidad que hay por ahí, el precio sombra. ¿Okay? Fíjense lo que me dice. El precio sombra dice que 3,000. ¿Qué representa ese 3,000? Que si yo aumento en una unidad el terreno disponible, el beneficio aumenta en 3,000. ¿Ok? Entonces, eso es el precio sombra. Fíjense que aquí no todos tienen valores positivos de precio sombra. Hay algunos que los tienen en cero y hay unos que inclusive los tienen negativos. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos aclarando qué significa el precio sombra. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros nos salimos de estos rangos. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya vimos que el precio sombra. Este 3,000 es el precio sombra. Si yo incremento en una unidad el terreno disponible, entonces el beneficio va a incrementarse en $3,000, igual al precio sombra. Vamos a quitarlo de aquí, el incremento, y vamos a ponérselo ¿quién? Al agua, al agua disponible, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Fíjense que lo que nos dice es que yo puedo aumentar todo lo que quiera de agua y no me va a cambiar la proporción de los cultivos. Inclusive, fíjense el precio sombra, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo incremento la disponibilidad de agua, el beneficio no me va a aumentar. ¿Okay? Veamos si así vamos a incrementar el agua en 1,000, en 10,000 o en 100,000. ¿Okay? Entonces, fíjate, aquí que pondríamos agua, vamos a ponerlo por aquí, agua más el incremento. ¿Ok? Ahora tengo, en vez de 2 millones de litros al día, tengo 2,100,000 litros al día. ¿Ok? Entonces vamos, solver, resolver, aceptar. Miren, se me mantiene esto, la misma proporción, 200, 500, 300 y 500. Pero miren, ¿cuánto se incrementó? 0. ¿Cuál era el precio sombra? 0. ¿Por qué sería eso? Eso lo hemos podido determinar antes, porque fíjense lo que nos estaban diciendo, que no íbamos a utilizar los 2 millones de litros de agua. Entonces, ¿valía la pena que nosotros hagamos una inversión para tener más agua si de todos modos el beneficio no se va a incrementar? Bueno, es su decisión. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver qué sucedería si entonces en vez de más agua tenemos menos agua. Aquí nos dice que puede bajar esto hasta 190,000. Vamos a bajarlo, ¿verdad? Que el incremento, en vez de que sea positivo, sea negativo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos 1,900,000. ¿Verdad? Vamos a ver qué sucede. Ya se dieron cuenta. Fíjense, solamente utilicé 1,810,000. Si tengo disponible 1,900,000, esto no debe variar. ¿Verdad? Solver, resolver. Mira, efectivamente, esto se mantiene igualito, el beneficio es el mismo, con todo, y que ahora no tenemos tanta agua disponible. Pero, ¿qué sucedería si en vez de que sean 100,000 los litros de agua que perdemos, sean 200,000? Vamos a solver, resolver y nos va a aceptar. Fíjense que aquí ya no tenemos un pequeño cambio en la función objetivo.
Aquí a lo mejor, si ponemos esto con más decimales, lo podemos apreciar. Es relativamente poco, pero es significativo. Fíjense aquí cómo cambió la proporción, porque yo bajé de este límite que me decía en el agua, que yo podía 2 millones, pero no podía bajar 190.000 menos. O sea, no podía bajar a 1.810.000, ¿verdad? Porque si bajaba de eso tenía problemas o había cambio. Entonces, fíjense, efectivamente cambiado lo recomendado en la cantidad de hectáreas para cada cultivo y el beneficio también disminuyó. ¿Okay? Vamos claros. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora con, esto era la disponibilidad, ahora vamos a ver qué sucedería si disponemos de, necesitamos más o menos abono para la yuca. ¿Ok? Vamos a irnos por aquí, vamos a ver qué nos dice. Fíjense, aquí está el abono. Entonces nos dice que si nosotros variamos el abono, lo podemos reducir inclusive en 22.000. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí 20.000 menos 20.000. Entonces esto lo quitamos porque no es agua, lo queremos es aquí. Esto sería la cantidad de sacos por abono menos, perdón, esto que está aquí. O menos no. Vamos a ponerle más porque aquí ya tiene el menos. ¿Ok? Entonces nos da 300.000. Vamos a datos, solver, y le damos resolver. ¿Ok? Aceptar. Fíjense, aquí se mantuvo la proporción, el beneficio es el mismo porque solamente disminuimos en 20.000 la disponibilidad del abono. ¿Qué nos decía aquí? El abono podía, hasta 22.000 se podía bajar, ¿verdad? O sea, pero si lo bajamos en 30.000, seguramente vamos a tener cambios. Vamos a bajarlo aquí hasta en 30.000 y solver nuevamente, resolver. Entonces, fíjense, y aquí tenemos cambio, 200, ahora sembramos menos frijol, pero más lentejas. ¿Ok? ¿Vamos más o menos claros? Está bien. Entonces, vamos a ver otra cosa por aquí, otro que tenga precio sombra. Fíjense, aquí ya vimos esto. ¿Qué pasaría con el maíz? ¿Verdad? Nos dicen que el límite es 200 y que nosotros podemos aumentarlo en 200 o disminuirlo en 100. Ok, con el maíz. ¿Verdad? Este sería, disculpen, aquí los primeros, estos son los máximos de maíz y estos son los mínimos. Ok, vamos a cambiarle el mínimo. Ok, el mínimo al maíz. Vamos a... el mínimo del maíz era... El maíz mínimo 200. Ok, vamos a... Esto lo quitamos. Ok, entonces el maíz, el mínimo, vamos a... más esta celda que está aquí. ¿Ok? Por eso aquí nos decía cuánto podía esto aumentar el maíz. En el mínimo, 200. Ok. Vamos a solamente con 100. Vamos a darle solver, resolver. Ok. Fíjense, lo incrementamos en 100 y nos cambió. Ahora podemos sembrar más maíz. Y entonces, ¿pero qué sucede? Podemos sembrar más maíz porque ahora el mínimo de maíz está por arriba, o sea, nos obligan a sembrar por lo menos 300 de maíz, pero fíjense que el beneficio disminuye. ¿Y disminuye en cuánto? En 500.
cada unidad que nosotros obliguemos o que aumentemos el mínimo en las hectáreas a sembrar de maíz, me va a disminuir un beneficio en menos 500. Si vamos para acá, maíz, miren, menos 500. O sea, el precio sombra nos lo dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este poco de cálculos que hemos hecho otra vez y hemos vuelto a correr el solver para ver qué sucedía, nosotros con esto, interpretando bien esto, lo podemos evitar. Y entonces es mucho más rápido. Estamos viendo la utilidad a este informe. Entonces, por eso, ahí esto nos ayuda a tomar las decisiones. Oye, ¿qué pasaría, fíjense, si nosotros aumentamos también el mínimo con la yuca? Pues, fíjense, ahí todavía es mucho más sensible. Vamos a ponerlo aquí, vamos a incrementarlo en 1000. Y, no, en 1000, ya va. Yuca, ¿dónde estamos viendo? Aquí. No, perdón, fíjense, solamente se puede aumentar hasta 200. Claro, no tiene sentido aumentarlo 1000. Te vamos a aumentarlo 100. ¿Ok? Y entonces, pero en vez de que sea el maíz, como lo teníamos aquí, vamos a analizarlo si lo hacemos con la yuca. Que sería esto más el incremento. ¿Ok? Vamos a correrlo, resolver y aceptar. Miren, disminuye el beneficio en $1,200 por cada unidad que incrementamos el mínimo en la yuca. El mínimo en la yuca, mire, el precio sombra es menos 1,200. ¿Ok? Entonces, vemos que todos estos cálculos que hicimos nuevamente con el solver eran evitables si interpretábamos bien esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería el análisis de sensibilidad. ¿Qué sucede si cambian los coeficientes objetivos? Si cambia el rendimiento. ¿Qué sucede si cambian los coeficientes tecnológicos? Los referidos, ¿verdad?, a cuánta agua o cuánto abono necesita cada cultivo para su éxito en la cosecha. O qué pasa si cambian los recursos disponibles, ¿verdad? Más terreno, más agua, más abono. ¿Okay? Entonces, todo eso lo podemos nosotros, viendo el informe de sensibilidad, y no hay necesidad de estar calculando nuevamente en el solver. Y entonces eso nos ayuda a tomar la decisión. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que es muy sensible, ¿verdad?, el beneficio que vamos a obtener a, qué sé yo, a una variación en el abono, entonces nosotros tenemos que tener, ¿cómo decir?, más holgura con el abono. Pero si de repente vemos que no importa la disponibilidad de abono que tengamos y la función objetivo no nos cambia, entonces no tenemos que prestarle tanta atención al abono como a lo mejor al agua, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve para tomar la decisión. Ok, entonces con esto hemos llegado hasta el final de este módulo. Entonces, espero que haya sido de su provecho y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.